Hola a todos, estamos hoy con Ander Pérez-Oribe. Ander Pérez-Oribe es economista de la Reserva Federal de Estados Unidos y estudió en la Comercial, terminando su carrera con la promoción del año 2001. Ander es doctor en Economía por la London School of Economics y ha sido profesor de Macroeconomía y Finanzas en la Universidad Pompeu Fabra y en Boston University. Lleva ya 7 años como economista en la Reserva Federal e indudablemente nos ha parecido que era una persona ideal para tener una conversación con él sobre temas relacionados evidentemente con la macroeconomía y con las finanzas. Hola, Ander. Hola, ¿qué tal? Bueno, voy a comenzar comentando un tema que me está viniendo a la cabeza en las últimas fechas, y es que, claro, yo observo los datos y la economía en Estados Unidos, los datos de crecimiento, los datos de empleo, pues están sólidos, están fuertes. Y esto a pesar de las fuertes subidas de tipos de interés. En Europa la situación tiene también bastantes similitudes. ¿No podríamos empezar a pensar, o por lo menos tener la idea de que tal vez ese efecto de las políticas de tipos de interés tan automático, tan rápido sobre la marcha de la economía, pues igual está empezando a no funcionar? ¿Cómo lo ves? Por ahora, los efectos de la fuerte subida de tipos se están empezando a notar solo en los sectores más sensibles a esas subidas de tipos, como el sector inmobiliario, que está cayendo fuertemente. Pero si comparamos con otros episodios de subida de tipos, no se espera que los efectos pico lleguen antes de mediados o finales de 2023 hasta 2024. Los efectos de la política monetaria son muy lentos y entonces hay que ser pacientes con eso. Se espera que estos efectos pico todavía tarden un año así. Por otro lado, precisamente por esta razón también, lo curioso es que hasta hace un año estábamos en una fase de política monetaria muy expansiva, hasta hace poco más de un año. Entonces, los efectos de esa fase expansiva todavía han estado surtiendo su efecto en la economía en el último año y puede que todavía estén un poco, hayan estado ayudando a la economía. Entonces, por todos esos factores, creo que es un poco prematuro esperar todavía a que la contracción de la política monetaria se note de forma fuerte. Pero, Ander, abundando un poco en esa idea, claro, es que la experiencia que tenemos, ya echando unos poquitos años más atrás, es que la bajada de tipos de interés tampoco supuso inmediatamente, o no supuso en realidad un gran empuje hacia la economía. Nos podemos remontar incluso al caso de Japón, donde bajaron muchísimo los tipos y la economía no levantaba, ¿no? ¿Puede haber una duda de que igual la economía no es tan sensible a los tipos de interés, entendido lo del plazo? Entendido el plazo y que igual nos falta tiempo. Pero no puede ser que la economía no sea tan sensible como nos sospechábamos a la acción de los tipos de interés. Efectivamente, puede ser. En ese contexto de bajada de tipos había dos factores que eran, por supuesto, el tipo nominal efectivo a cero o un poco negativo. Es decir, los tipos no pudieron bajar todo lo que se necesitaba, y eso evidentemente no es un tema ahora, pero lo que sí pasaba también es que había una transmisión de la demanda agregada a la inflación muy atenuada, muy baja. No se conseguía subir la inflación a pesar de que la demanda era fuerte. Ahora eso puede estar también pasando, puede ser que estamos subiendo tipos, bajando un poco la demanda, pero eso tarde en transmitirse a bajadas de inflación. Pero incluso puede que haya también una debilidad en la transmisión de la política monetaria a la demanda agregada también. Eso puede que haya cierta debilidad, pero en este caso, como decíamos antes, es pronto todavía para saberse. Oye, y un tema relacionado, pero ya saliendo un poco de esto. Vamos a ver, estamos en un momento donde en Estados Unidos, en Europa, nos encontramos con fuertes endeudamientos, con tipos de interés crecientes. Esto, a la estabilidad financiera, ¿qué efectos puede tener esto en la estabilidad financiera? Sí, exacto. Eso es un tema a seguir de cerca, efectivamente por el elevado endeudamiento y también por la elevada valoración de muchos activos financieros que puede dar lugar a una revalorización a la baja importante. Pero por el otro lado,
gran parte de este endeudamiento ha sido en empresas y en familias bastante solventes. Ha sido un endeudamiento en muchos casos reciente, en Estados Unidos a tipos fijos muy bajos. Y esto es una diferencia interesante entre Europa y Estados Unidos, donde en Estados Unidos, tanto en las empresas como en las familias, las hipotecas en el caso de las familias, los bonos en los casos de las empresas son a muy largo plazo y a tipo fijo. En Europa hay más préstamos bancarios a tipos variables. Y entonces en Estados Unidos no se espera que estas empresas, estas familias tengan un problema de solvencia a corto plazo importante. Tampoco los bancos. Eso en Estados Unidos. Europa puede ser otro caso, pero... Claro, es que en Europa, por ejemplo, tenemos mucha hipoteca a tipo de interés variable. Exacto. Cosa que yo, por ejemplo, personalmente siempre he considerado que es una insensatez. Exacto. Que, claro, familias con sueldos muy estables que se endeuden a tipo de interés variable, claro, es un tema... Exacto. De un riesgo importante. Oye, y a largo plazo, ¿volveremos a ver la inflación en esos tipos tan bajitos que la habíamos visto, con tipos de interés nominales bajos? ¿Eso volverá pronto o no volverá nunca? Es una buena pregunta, es muy interesante. Muchos de los factores que nos llevaron ahí siguen, es decir, eran factores demográficos, de globalización, de automatización. Esos factores siguen. La inflación se volvía menos sensible a la demanda agregada porque había menos traspaso de la demanda agregada a salarios y de salarios a precios. Y en paralelo había demasiada poca demanda que llevaba los tipos de interés un poco necesarios para reactivar la economía tan bajos que llegamos al límite en cero o un poco negativo, y muchos de esos factores siguen ahí detrás de todo lo que está pasando ahora, pero quién sabe. Y el panorama actual de la inflación en Estados Unidos, ¿cómo nos lo resumirías así en pocas palabras? ¿Hacia dónde va eso? ¿Cómo estamos? Pues ahora está muy centrado el tema en los servicios. Parece ser que en los bienes de consumo muchos de los problemas que estaban manteniendo la inflación elevada se han resuelto, las interrupciones en las cadenas de suministro, por ejemplo, la excesiva demanda de bienes de consumo, pero en servicios parece ser que todavía hay ciertos problemas con la inflación, y parte de eso también viene de que el factor más importante de producción en servicios es el trabajo. Hay una situación en el mercado de trabajo muy, muy boyante, salarios creciendo, tensionado. Entonces está un poco el foco está ahí un poco en servicios, y bueno, bajar la inflación en servicios vendrá por bajar el crecimiento salarial. Pero bueno, parece que queda un poco para eso. Bueno, de todas formas, también se ha hablado, por lo menos aquí en Europa se ha hablado mucho, ¿no?, que la inflación también tiene mucho que ver con cadenas de suministro que están un poquito, se han alterado con todo el tema de la pandemia, tal, no sé, pues que se ha alterado todo esto, ¿no? Sí, efectivamente. Los problemas, digamos, las interrupciones, eso sí que se han resuelto, pero se han resuelto no volviendo a lo que había antes, sino adaptando nuevas fuentes de suministro, y habrá que ver efectivamente cómo de sólidas son esas fuentes o cómo van a repercutir subidas de materias primas o no. Fíjate, lo que estás diciendo, se me ocurrió una cosa que he leído recientemente, y que no sé cómo lo ves tú. Yo he leído recientemente algunos economistas que dicen, hombre, estamos con empresas crecientemente grandes, cada vez mayores, con situaciones en muchos sectores de oligopolios cercanos incluso al monopolio. ¿Puede esto estar influyendo también en una alza en los precios? Sí, es muy buena pregunta. Hay un debate súper interesante sobre eso, porque por un lado muchas situaciones de monopolio o de poder de mercado importante son un síntoma de eficiencia, es decir, hay escalas óptimas que son muy grandes, y ahí eso se repercute en menores precios, menores costes, pero por otro lado dan lugar a poder de mercado y subidas de precio. Creo que el consenso sí es un poco que no viene de ahí, no viene... En Estados Unidos, en Europa, no sé, tú quizás me puedes decir, pero... había leído exactamente lo que tú estás contando. Como que hay algunos economistas que están poniendo el énfasis, el dedo en que esos monopolios o oligopolios muy grandes están afectando a los precios, pero parece ser que la mayoría de los economistas, lo que yo había leído exactamente lo que tú estás contando. Tiene sentido la teoría, pero los datos no acompañan, efectivamente. Oye,
Y quería hablar también un poquito sobre el tema de la sostenibilidad. En Europa yo tengo la impresión de que estamos más preocupados que en Estados Unidos. Tengo la impresión. Sí, me da esa impresión también. Tengo la impresión de que en Europa estamos más preocupados que en Estados Unidos por el tema de la sostenibilidad. En los criterios ASG, etcétera, todo esto. De hecho, fíjate, con la crisis de la que estamos saliendo, la pandemia, no sé qué tal, la guerra de Ucrania, con toda esta situación problemática, la Unión Europea sigue apostando fuertemente por la sostenibilidad, con una regulación importante en todo este campo y apremiando a las empresas y a los gobiernos a que avancen en la línea de la sostenibilidad. Perdón. Sin embargo, simultáneamente yo creo que en Estados Unidos no se ha tomado este tema, digamos, con tanto entusiasmo. Igual depende también de qué administración esté en el poder, si es la republicana o es la demócrata. Efectivamente. Pero da la impresión de que se ha tomado igual con algún menor interés. ¿Cómo lo ves tú esto? Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Da la impresión de que hay menos interés en promocionar este tipo de inversiones, este tipo de agenda. Quizás parte puede ser, hay un debate sobre el rol del gobierno en esto y una parte de ese debate ve todo esto como un caballo de Troya para digamos, fomentar una agenda política. Y luego, pero sí hay una base importante que quiere promocionar esto. Y sí, hay un debate también interesante sobre si el rol del gobierno debe ser incentivar esto o si el mercado en sí puede... hay suficientes incentivos en el mercado y el rol del gobierno no es más que producir la información adecuada, exigir que las empresas den a entender qué es lo que están haciendo y que luego sea el inversor el que decida, ¿no? Y ahí se produce la paradoja de que precisamente los republicanos, que tienden a preferir menor intervención en el mercado, son los que están prohibiendo las inversiones en ciertos fondos de inversión o empresas que tienen... Si el tema, yo por lo que he leído, es claro, los republicanos que quieren que el mercado funcione por sus reglas y ya está, claro, se oponen a que en un fondo se elijan valores por sus atributos ESG. Que es muy contrario a sus principios, claro. Efectivamente. Realmente, yo te digo, yo este tema lo he estudiado y yo sí creo que las empresas que siguen criterios ASG razonablemente, sobre todo en aquello que es fundamental para su negocio, yo creo que a largo plazo son más rentables. Al menos los datos mayoritariamente van por ahí. Ya. Y bueno, y por un lado supongo, no sé si esto lo he estudiado también, pero supongo que les expone a menor riesgo de cambio regulatorio en el futuro. Por supuesto, por supuesto. A ver, cuando digo que son más rentables, que hubiera sido más preciso que hubiera dicho mayor performance. Exacto. Es decir, que la relación rentabilidad-riesgo es mejor en las empresas con criterios ASG que en las empresas convencionales. Aunque supongo que a corto plazo sí que estas empresas tienen mayores costes, quizás, ¿no? La adaptación. Es probable. Hay una tensión ahí entre el corto y el largo plazo. Claro, es difícil medir a corto plazo, los datos a veces son un poquito confusos, claro. Pero sí estoy de acuerdo contigo en que es bastante razonable esperar que a corto plazo puedan tener costes, pero que a largo plazo los recuperen con mayor rentabilidad o con menor riesgo. Perfecto. Oye, pues tendremos ya que ir terminando, pero me queda una cuestión que sí me gustaría conocer tu opinión. Vamos a ver, en Europa y en España en concreto, estamos asistiendo a un progresivo cierre de sucursales bancarias. Además, veníamos de una época, hace no tantos años, donde estaban creciendo el número de sucursales. Y ahora estamos asistiendo a un recorte importante del número de sucursales bancarias. Claro, esto hace que el trato personal con el cliente vaya siendo cada vez menor. La relación cliente-banco es digital, entonces ya hay menos conocimientos, digamos, cualitativos. Todo este tema, yo en mi opinión, quizá de economista veterano, mi opinión es que la relación personal, el conocimiento personal de un cliente es importante para una entidad bancaria. Esa es mi opinión, porque hay cosas que no son tan fáciles digamos, de resumir en 4 números. Pero, sin embargo, la tendencia es, digamos, a que tengamos cada vez menos ese trato personal. ¿Esto en Estados Unidos cómo se ve? ¿Qué se piensa ahí sobre este tema?
La tendencia actual en Estados Unidos es clara hacia moverse hacia un sistema mucho más basado en datos que en el trato personal, pero además en un contexto donde hay muchos más datos. Y, por ejemplo, dos claros ejemplos son FinTech y Big Tech. Big Tech son empresas tecnológicas que aprovechan la riqueza de datos que acumulan de sus clientes para evaluarles como posibles créditos, como posibles deudores. Y entonces, parece ser que sí se va más hacia eso. Pero incluso históricamente en Estados Unidos, por ejemplo, a nivel personal, todos tenemos un rating numérico basado en nuestro historial crediticio. Yo tengo mi rating que me costó acumular al llegar a Estados Unidos, pero efectivamente en Estados Unidos parece ser que esa tendencia está avanzando increíblemente, muy impulsada por el Big Data y no sé si en Europa estas tendencias... En Europa las tendencias seguramente iremos por detrás de Estados Unidos, porque Estados Unidos empezó con la digitalización bastantes años antes, con lo cual pues vamos con cierto retraso, pero sin embargo la tendencia es clarísima. La tendencia es clarísima. A mí personalmente me da un poco la impresión de que se puede perder una cierta información. Seguro, seguro. Está también es más barato también la información digital. O sea, está esa... Y en la medida en que sea más rica la información, digamos, numérica o digital, claro, sí, pero no, se pierde totalmente. En Estados Unidos también es una economía muy distinta, donde quizás por razones puramente físicas y de baja densidad de población, hay más necesidad de eso. Es que es normal. O sea, tú te encuentras ahí en el medio oeste y claro, pues claro, una sucursal bancaria cercana pues puede ser complicado que tengas, exacto, ¿no? Exacto. No es lo mismo que estar en Bilbao. Exacto, es decir, exacto, una situación muy diferente. Exacto. ¿No? Oye, pues Ander, la verdad es que ha sido un placer. Ha sido un placer. El placer ha sido mío. Me gustaría seguir aquí un rato más. Sí, me ha hecho corto. Me gustaría seguir un rato más, pero nos indican que estamos ya cumpliendo nuestro tiempo. Entonces, pues Ander, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vosotros. Un verdadero placer volverte a tener aquí en tu casa. Me ha encantado volver. Sí. Y oye, pues nada, seguiremos en contacto. Fernando. Seguimos en contacto. Ander.